No es novedad que Final Fantasy VIII es un título que dejó huellas en la comunidad gamer, debido a sus impresionantes cinemáticas, excelente música, mecánicas novedosas y controversiales, una exploración que enriquece la narrativa e inmersión, y una historia decente y bien narrada, además de concluir de forma definitiva sin dejar cabos sueltos. Una de las características que no tiene la atención suficiente por parte del público que se merece serían aquellos momentos inolvidables que elevaron la epicidad o nos permitieron un nivel de inmersión tal que en carne propia sentimos la adrenalina y emoción que nos puede ocasionar el título. Es por ello que, a continuación, traigo aquellos momentos que, en mi opinión, hicieron de este título una fuente de recuerdos inolvidable para quienes se atrevieron a sumergirse en él. Número 10. El opening o entrenamiento de Squall y Seifer. Nobuo Uematsu, un genio en la composición orquestral, nos dejó grandes clásicos a lo largo de la franquicia, y por supuesto, este título no sería la excepción a la regla. Liberty Fatality es un tema que nos acompaña durante la cinemática introductoria, donde se nos presenta a Squall y Seifer, teniendo un enfrentamiento afuera del jardín, con escenas de las aventuras que ambos estarían por vivir, con todo el esplendor que Squaresoft pudo otorgar. Número 9. La misión de los trenes. Nuestra primera misión oficial consiste en el secuestro del presidente. Mientras que la batalla per se no es del todo climática, las cinemáticas que acompañan tal evento, en conjunto con la excelente música de fondo, ocasiona adrenalina suficiente para que sea un evento memorable mientras acoplamos y desacoplamos vagones a toda velocidad. Además, que el uso de fondos pre-renderizados demuestra todo el potencial de la PlayStation. Número 8. El escape de la prisión. Tras el encarcelamiento de nuestro equipo y tortura e interrogatorio por parte de Seifer a Squall, nuestro equipo logra escapar gracias a Cell, quien recuperaría las armas para protagonizar un escape a todo el estilo que un JRPG puede otorgar. Y para cerrar tal episodio, Square se encargaría de proporcionarnos una prisión autosumergible en un desierto, aislada del resto del mundo, donde Squall cruzaría nuevamente el límite entre la vida y la muerte tendiendo de un puente mientras la misma prisión perfora y se sumerge en la arena. Número 7. Rinoa salva a Squall. Tras derrotar a Ultimecia, nuestro equipo pretende regresar a su línea temporal. Sin embargo, Squall deambula perdido durante un tiempo indefinido, intentando regresar sin éxito. Al darse por vencido, es Rinoa quien acude a su rescate, regresando así con el resto del equipo. Aquí lo que destaca, nuevamente, son las cinemáticas, y el concepto de que pese a haber derrotado a Ultimecia, aparentemente no habría un final feliz. Número 6. El escape de Dolet y la torre de comunicaciones.
Como conclusión de la invasión de Galbadia en la torre de comunicaciones, Squall y compañía pretenden regresar tras enterarse de que la hora de evacuación estaría a punto de concluir. Y por si fuese poco, un robot arácnido nos perseguirá durante nuestro escape. Squall se aleja del grupo y debe huir lo más rápido posible de dicho robot. Y cuando todo parecía perdido, es Quistis quien salva el día, con ayuda de una ametralladora en el último segundo, permitiendo así nuestro escape. Número 5. La migración de los monstruos a nuestra atmósfera. Como explicación de cómo es que los monstruos aparecen en nuestro planeta, estos se acumulan en la Luna en grandes cantidades, para así migrar a nuestra atmósfera de la forma más increíble posible. Dicho evento es llamado la lágrima de la Luna y ocurre cada 500 años de forma natural. Aquí no solo se nos explica por primera vez cómo es que llegan los monstruos, sino también nos muestran de forma explícita y con todo el esplendor de las cinemáticas este impresionante proceso. Número 4. La llegada del Ragnarok a Lunatic Pandora. Tras regresar a la Tierra y ya en posesión de nuestra nueva nave Ragnarok, nuestro equipo deberá forzar su entrada en el Lunatic Pandora, para así rescatar a Helion y afrontar a la recién liberada bruja Adele. Dicho evento consiste en nuestra nave colisionando de forma épica contra el escudo de dicha estructura, además de incluir un sistema nuevo y oportuno ofensivo y garras para sujetarse. Una vez más, el uso de escenas y fondos pre-renderizados amplifica la experiencia. Número 3. Squall afronta a Edea. Tras frustrar nuestro plan de asesinato, Edea queda atrapada durante su parada en Delin City, motivo por el cual Squall decide ir y afrontarla directamente. Para ello, protagonizará al puro estilo de Square y con una cinemática brillante, una infiltración para nada sutil, para así intentar derrotarla junto con su caballero Seifer. La adrenalina estará garantizada durante esta experiencia. Número 2. Derrotar a Omega Weapon. No todos los momentos épicos y memorables son ocasionados por las increíbles cinemáticas o banda sonora, pues existe un enemigo el cual el solo hecho de derrotarlo es lo suficientemente gratificante como para llevarse esa memoria de la eternidad, y cual insignia poder llevar con orgullo el hecho de haberlo derrotado, debido a que este enemigo en particular no es para nada fácil. Además, el juego te recompensa con una marca en el menú por haber cometido tal hazaña. Número 1. El choque de jardines o guerra entre Balamb y Galbadia. Finalmente, uno de los mejores, si no el mejor, evento que nos da este título. Como consecuencia de nuestra búsqueda de respuestas, nuestro equipo, una vez más, pretende afrontar a la bruja Edea. Sin embargo, en esta oportunidad, ella contará con todo un jardín a su disposición, iniciando así una gran guerra, motivo de pérdida de vidas de soldados y estudiantes. Tras la primera oleada de enemigos, todo parecía perdido.
Sin embargo, el nuevo comandante contra las brujas, Squall, asigna a todos resistir una última vez para luego dar un contraataque con distintas cinemáticas que nos pondrá la piel de gallina. Veremos soldados enfrentando estudiantes, magias volando por los aires, distintos medios de invasión por parte de Galvadia y una colisión de jardines flotantes durante todo este enfrentamiento. Sencillamente bello. Y listo, estos fueron los mejores momentos que, en mi opinión, este título proporciona durante nuestra aventura. Si tienes algún momento divertido o memorable que este título te haya dado, no te olvides de dejarlo en los comentarios. No te vayas sin ver también mis otros videos sobre Final Fantasy, sé que te gustarán. No te olvides de darle un like si te ha gustado, suscríbete y sígueme en las redes si deseas saber más. Finalmente, uno de los mejores, si no pretende afrontar a la bruja Edea, sin embargo, tras el como explicación de cómo lo